¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un placer como siempre charlar con vos, porque lo voy a tutear, ya lo decidí, así de entrada lo decidí. Muy bien. Bueno, Doc, ¿cuáles son las principales enfermedades cardiovasculares, las más comunes? Sí, la enfermedad cardiovascular top que estamos ahora en todo el mundo es la enfermedad de la cardiopatía isquémica, es decir, las enfermedades vasculares que produce la obstrucción de las arterias que irrigan los órganos, y esto lo genera la enfermedad aterosclerótica, es decir, un proceso inflamatorio vascular que va generando obstrucciones arteriales y que de un momento para el otro, en forma súbita, puede fracturarse ese proceso inflamatorio y formar un coagulito. Eso tapa la arteria. Entonces puede generar un accidente cerebrovascular si la arteria es la arteria cerebral, o un infarto agudo de miocardio si es la arteria coronaria. Pero también puede haber un infarto renal o un infarto intestinal o de las obstrucciones de los miembros inferiores, muy común en los fumadores y las fumadoras, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Y cuál es la población en riesgo más allá de los fumadores y las fumadoras? En realidad, como es el primer motivo de consulta en el mundo y en Argentina, se mueren 100.000 personas por enfermedad cardiovascular. 100.000 personas por año por enfermedad cardiovascular. Le gana a los accidentes de tránsito, que está en tercer puesto, y al cáncer, que está en segundo puesto, fíjate. ¿Por qué? Porque la enfermedad aterosclerótica está formada por lo que nosotros llamamos los factores de riesgo. Desde hace muchos años, más de 30 años, se viene hablando de los factores de riesgo y se pueden clasificar en 7 factores de riesgo. 3 que dependen de tus hábitos, de tu conducta. Lo que como, es decir, el plan nutricional, lo que hago de actividad física, cómo me muevo, cómo hago mi actividad física diaria, cotidiana, y el tabaquismo. Estos 3, fíjate que dependen de los hábitos y conductas y decisiones, ¿no es cierto? Sí. Hay 2 que los puedo medir, que sería la panza, y puedo medirme la panza con 1 centímetro, y si mido más de 102 en los anglosajones, ¿no es cierto?, la gente grandota, o 95 en el hombre, ¿no es cierto?, de nuestros lugares, 95 centímetros, la mujer 88 centímetros de perímetro abdominal ya es un factor de riesgo, es decir, la panza, y la presión arterial, que me la puedo medir. Es decir, 2 cuestiones que me puedo medir, la presión y la circunferencia abdominal. La presión no tiene que estar por encima de 140-90, ya por debajo es normal, por encima ya es hipertensión arterial, 140-90. Y hay 2 que son de laboratorio, el colesterol alto y el azúcar alta. Es decir, que yo puedo clasificar en estas cuestiones que dependen de mis hábitos y de estas mediciones. Bien, cuando habla de la circunferencia abdominal, se toma a la altura del ombligo, ¿verdad? Exactamente, a la altura del ombligo, sin meter la panza. Sin hacer trampa. Exacto, entonces ahí uno mide. La obesidad es uno de los factores más importantes que ha aumentado en todo el mundo. La obesidad, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso, ¿no es cierto?, en la Argentina, y eso es fundamentalmente por hábitos y costumbres. Anteriormente, digamos hace 80 años atrás, no había tanta obesidad. ¿Por qué? Porque era más una actividad manual lo que hacíamos cotidianamente, se caminaba mucho, o se andaba en bicicleta. Ahora el vehículo ha hecho que todo eso, esas cuestiones no se hagan, y la manualidad que teníamos en la casa, que era cultivar la tierra o lavar a mano, o colgar las ropas, ¿no es cierto?, frazadas húmedas, evidentemente eso ahora con las lavadoras, con todas las cuestiones automatizadas, hace que nos quedemos quietos. Entonces el sedentarismo se ha metido en la población, y eso ha generado que se siga comiendo igual que antes, pero sin ningún tipo de ejercicio. Claro, claro. ¿Y acá qué rol juega la edad de la persona? Cada vez se ven más jóvenes las enfermedades cardiovasculares, porque ya te estás pensando que el sedentarismo lo vemos en estos chicos que están pegados a los juegos de videos, ¿no es cierto?, y a eso se suma una comida no saludable, que son cuestiones saladas o gaseosas, es decir, que incorporan muchos azúcares y mucha sal.
muchas harinas, que es la comida rápida, ¿viste? Entonces todo este tema ha generado que el sedentarismo y una comida no saludable cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes. Es más, por ahí los pacientes ya de 60, 70 u 80 años que tienen esas costumbres de antes, se lo ven mejor a ese nivel, y no los pacientes de 40 o 30 años que vemos ahora que ya tienen enfermedades cardiovasculares por esta patología. ¿Y el estrés también es un punto que juega en contra? Y viste que te dije que eran tres factores que dependen de nuestras costumbres, 2 que dependen de las mediciones y 2 que son de laboratorio. El octavo pasajero es el estrés. El estrés es el que ha venido a cruzar a todo esto por la mitad. Fíjate vos que en Estados Unidos el primer motivo de consulta no es en clínica médica, sino que es en psiquiatría. Es decir, los psiquiatras tienen más consultas en el mundo que los médicos clínicos. Y eso es una enfermedad actual, es decir, existe mucha depresión, mucha ansiedad. Y eso ha generado un disconfort en la población, y que se está evaluando ya desde los años 90 cómo repercute el estrés, y ya se lo ha considerado de la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo para desencadenar eventos vasculares. O sea que no es una cuestión menor el estrés en lo que es esto de enfermedad cardiovascular. Y lamentablemente cada vez vivimos más a prisa, más llenos de problemas. Sí, exactamente. Yo, en base a esto de la enfermedad del estrés y todo esto, empecé a profundizar sobre el tema, un poco por lo de López Rossetti, que está con el trabajo de medicina del estrés. Sí. Entonces, bueno, me hice un curso el año pasado, el anteaño, en la Fundación Favaloro, que es de psico-inmuno-neuroendocrinología. PINE serían las siglas. Incorpora todo lo que es una persona, porque es la parte psicológica, la parte inmunológica, todo lo que es las hormonas, ¿no es cierto?, de la parte de neurología. ¿Viste la palabra neurociencia que ahora está de moda? Sí. Claro, ¿por qué? Porque se ha juntado la medicina con lo que tradicionalmente se venía viendo, pero que no se le daba un cuarto de bolilla, que era lo que era el pensamiento, qué es lo que piensa la persona, y eso sí repercute en su cuerpo. Bueno, en base a esta investigación que me puse a trabajar. ¿Por qué? Porque no venimos en la facultad con una cuestión de que tenemos que darle bolilla al pensamiento. Nosotros trabajamos más sobre el hardware, ¿viste? No sobre el software. Sí, exacto. Entonces me puse a investigar, y ya hay demasiada información y trabajos de investigación sobre cómo el pensamiento te hace bolsa el cuerpo. Entonces, si nosotros los médicos no estamos aprendiendo cómo trabajar el tema del pensamiento, y bueno, no vamos a poder salvar muchas personas. Fíjate que Harvard habla de que el 90% de las enfermedades tienen que ver con emociones tóxicas. Entonces, hoy el médico tiene que estar preparado para ver cómo aborda integralmente al paciente. Sí, exactamente, esa palabra de la integridad, medicina integrativa, ¿no es cierto? También se está trabajando mucho en que uno no ve solamente un pedacito, sino tenemos que verlo un todo, este paciente. Por eso, bueno, nosotros sí lo tenemos muy claro, todo lo que es la prevención de la enfermedad cardiovascular, y trabajamos fuertemente en lo que es el plan nutricional para disminuir la cantidad de sodio, para disminuir la cantidad de azúcares. Trabajamos sobre el tema de incentivar la actividad física, hacer las mediciones correctas de la presión arterial, todo lo que es la buena alimentación, el no fumar y las terapias para dejar de fumar, ¿no es cierto? Pero si no trabajamos un ratito en decir, ¿por qué esta persona está con presión alta? ¿Por qué esta persona tiene estos episodios de crisis hipertensiva? ¿Por qué tiene estos episodios de palpitaciones que consulta y consulta? Cuando uno investiga simplemente con que cómo están las cosas en la casa, cómo está su esposo, cómo están sus hijos, hay algún problema en la familia, y entonces, pero muy poquita esta pregunta, ahí nomás descolgamos con que, doctor, lo que pasa es que estoy cuidando a mi papá que tiene Alzheimer, y bueno, y mis hijos ya son adolescentes, y estoy sola en la casa, y más el trabajo, doctor, y desde hace un tiempo estoy con estas palpitaciones.
que coincide efectivamente cuando está a cargo de su padre y cuando está a cargo de todo este trabajo. Es decir, la situación de curva de adaptación a una situación que se llama curva de adaptación del estrés, se generan todos los mecanismos de fuerza para mantener esa situación de cuidar al padre o estar con un trabajo o un jefe que no me ayuda mucho. Eso, yo pongo todas mis herramientas hasta que se vencen. Ahí es cuando aparecen las enfermedades. Entonces consultan por palpitaciones, consultan por insomnio, consultan por colon irritable, que son el bombardeo permanente de esta adrenalina que no la puedo canalizar. Y entonces aparece la enfermedad. ¿Y cómo ha sido el impacto en este tiempo de pandemia? Digo, porque la situación económica se agravó para muchas personas, a eso sumarle el aislamiento, el no poder compartir con los afectos. ¿Cómo ha impactado? Y te imaginas que es el caldo de cultivo de todo este pequeño ejemplo que te dije. Es decir, que esto lo pones al máximo y no todos se la bancan bastante bien. Tenés que tener muy buena capacidad de adaptación y tenés que tener esta entrada a boxes, que digo yo, esta frenada, detenerte un poco para poder descansar. Y de la manera que uno puede decir, baja un cambio o no te subas tanto a la moto, uno puede armarle con 5 puntos esta estrategia para vencer esta situación de estrés que me va a generar enfermedades cardiovasculares. Y fíjate vos que PINE, que es psicoinmunoneuroendocrino, la parte de inmunología está hablando de los glóbulos blancos y los linfocitos T, que son los linfocitos que se dedican a toda la investigación, junto con los linfocitos K, que son asesinos, así se dicen los killers. Estos linfocitos están testeando todas nuestras células y cuando encuentran una célula que no está andando muy bien, la hacen desaparecer. Pero si estos glóbulos blancos no funcionan bien, estas células pueden ser el origen de un cáncer. Por eso muchas veces esta situación de estrés desencadenan células malignas o células cancerígenas. Por eso también los niveles de cáncer también uno ha visto que van aumentando de década a década, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con esta influencia emocional. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para que uno le pueda ofrecer al paciente para cambiar esta cuestión? Son estos 5 puntos que te quiero comentar. A ver. Mira, un punto fundamental es la actividad física. Ya dijimos que hace bien el tema del sobrepeso, el tema del azúcar. O sea, la actividad física es fundamental, pero también es cierto que la actividad física genera sustancias que actúan a nivel neuronal. El BDNF, que son factores trópicos cerebrales, estimulan la antidepresión, digamos. Es decir, que te activan el sentirte bien. No solamente que quema energía y quema glucosa y controla la presión, sino que actúa directamente a nivel del sistema nervioso. En la buena alimentación, todo lo que son los antioxidantes, el omega 3 que está en el pescado, que siempre decimos evite las harinas, los dulces, la sal, bueno, pero todo lo que es la fruta, todo lo que son las verduras, está incorporando todas estas sustancias que le hacen bien a las neuronas. Y entonces tengo un buen pensamiento porque estoy bien nutrido, ¿no es cierto? No con sustancias tóxicas ni con, digamos, energías tóxicas, ¿no es cierto? Todo lo que es el drenaje emocional, que le digo yo, es el desembuchar la angustia. Necesitas una oreja para desembuchar esa angustia y ahí viene la oreja amiga o el psicólogo, en donde me va a poder acompañar y ayudar a llevar esta carga que tengo, que no puedo llevarla sola, ¿no es cierto? Es decir, que tengo la actividad física, tengo el plan nutricional, tengo el desahogo, tengo que trabajar lo que son evitar los tóxicos. En evitar los tóxicos uno habla de evitar sustancias tóxicas, los agentes tóxicos, digamos, todo lo que es mucho alcohol, disminuir la cantidad de tabaco y suspenderlo y abolirlo, pero también entran la gente tóxica. Fíjate vos, la gente tóxica que viene con toda esta cantidad de información permanente, de cantidad de muertos, cantidad de infectados, los problemas permanentemente que están consumiendo la gente con los noticieros, la angustia. Bueno, uno tiene que decirle, no escuches tantos noticieros, porque estás consumiendo estos agentes tóxicos, o aquella persona que siempre está con la pálida, siempre está con problemas, quejándose, te contagia
y copias esa angustia, ¿no es cierto? Y el último punto es la meditación, es decir, tu reseteo emocional, tu tiempo de reflexión, tu frenado cerebral, frenar este pensamiento que te bombardea permanentemente y generalmente son pensamientos negativos o que la cosa está muy mal. Ese rumiar permanentemente es lo que uno lo puede frenar, y eso es lo que las neurociencias le dio el aval a la meditación, al mindfulness, que es el manejo de la atención, y con eso nosotros también estamos aportando una buena terapéutica para la prevención de enfermedades. Doc, hablábamos de estos 5 puntos importantes que los voy a repasar porque me parecen muy interesantes: la actividad física, la buena alimentación, el drenaje emocional, como lo llamó, el evitar los tóxicos, ya sea alcohol, tabaco o a la gente tóxica, y el tiempo de reflexión. ¿Tomé bien nota? Perfectamente, el tiempo de reflexión, que es la meditación, ¿viste? Ahora hay un avance muy grande en todo lo que son la meditación y cómo, claro, porque los médicos también están avalando, entonces se da la autorización como para que la gente tenga el aval, ¿viste? Uh-huh. Muchas veces lo puedes encontrar esto en cualquier lugar que te dice, hasta en un almanaque, ¿viste? Tomate tu tiempo, reflexiona, pero si el médico no te lo dice, este poder de la palabra, que muchas veces los mismos médicos no lo valorizan, ¿no es cierto? El poder de la palabra sanadora, que hace 2500 años Hipócrates lo decía, ¿no es cierto? Es esta cuestión que tiene hasta el efecto placebo de la medicación, es decir, el poder que uno le da a una medicación es esa acción que tiene sobre el cuerpo. Bueno, eso es lo que se ha estudiado y cómo se ha trabajado hasta con los monjes tibetanos, ¿no es cierto? Hay un monje que es biólogo, hace 40 años que hace la parte de monje en el Tíbet, y que es Matthew Ricard, que se lo estudió en los años 90, 2000, y se le puso el título del hombre más feliz del mundo. Lo puedes buscar en internet, el hombre más feliz del mundo. Sí. Esta persona, ¿por qué le pusieron ese título? Porque tomográfica y en la resonancia magnética nuclear cerebral se observaron cambios neuronales, es decir, todas aquellas estructuras neuronales donde generan la depresión, la angustia, el desasosiego, las tenía hasta más reducidas en tamaño y desarrollaba todo aquello que es el altruismo, todo lo que es la bondad, todo lo que es el sentirse bien, que es la parte prefrontal. Es decir, que eso puede modificar las estructuras cerebrales, es decir, puedo modificar el hardware, es decir, que yo con mi pensamiento modifico las células. Esto es lo que antes parecía una cuestión media mágica, ahora ya tiene su respaldo científico, y lo único que hay que hacer es practicarlo y hacerlo, y ahí viene lo difícil, ¿no es cierto? El tener la voluntad de hacerlo, el tener la necesidad de hacerlo. Pero ¿sabes quién lo hace? Y yo lo he podido observar en los pacientes. ¿Quién? Aquellos los que realmente están muy mal. Como siempre se sabe, tenemos que pisar el fondo del tacho para poder hacer un cambio, como que tenemos que pasar por el sufrimiento para realmente ver lo que está pasando, es pasar por la noche oscura para lograr el amanecer, ¿viste? Besar el sapo para ver el príncipe. Es decir, que necesitamos pasar por esa angustia para uno realmente recapitular y cambiar. Lo vemos permanentemente, la gente que deja de fumar porque pasó por la terapia intensiva, o escupió sangre, o tosió y casi se muere con la tos que tenía, y ahí se asustó. Pero qué interesante sería poder lograrlo sin llegar a esa instancia, a ese claro. Sufrimiento, exactamente. Claro, bueno, esto tiene todo que ver con la omnipotencia del ser humano. Siempre creemos que no nos va a pasar, que nosotros estamos exentos hasta que nos pasa, y ahí recapitulamos, nos planteamos cómo estamos viviendo, nos damos cuenta de que la vida es una sola, de que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan cuidado. Exactamente, y fíjate vos la pandemia cómo engancha en todo esto, porque muchos pacientes dicen, ¿esto hasta cuándo, doctor? ¿Esto hasta cuándo? Le digo, pero ¿por qué no aprovechás este tiempo que tenemos para realmente tomar en cuenta este freno en la humanidad que ha generado esta posibilidad de, a partir de esto, cambiar varias cosas?
ya hay mucha gente que está cambiando, ¿no es cierto? Hasta nosotros mismos estamos haciendo la entrevista a distancia, se han generado muchos cambios, ¿no es cierto? Bueno, precisamente hay que aprovechar y no hay que dejarse atrapar por este pensamiento negativo, ¿no es cierto? Por ahí hay pacientes que sí lo han logrado, pero hay muchos que cuesta muchísimo porque, bueno, el poder del cerebro cuesta dominarlo. Yo a veces le digo a los pacientes, vos haces de cuenta que tenés en la cabeza un Rottweiler y que tenés que domarlo y tenés que adiestrarlo. No lo vas a adiestrar en una tarde de respiración profunda, te tomás un té. No, necesitas todos los días hacer un paseíto con el perro, es decir, todos los días necesitas este tiempo de meditación, este tiempo de relajación, y muchas veces se puede hacer solo, cuesta mucho, pero si no, con algún profesor o algún tutor o algún maestro, algún instructor de yoga o de meditación, hacer hasta online, ¿no es cierto? Hasta ahora online, eso le iba a decir, esa posibilidad ha surgido ahora también con esto. Exacto, y fíjate vos que se van generando cambios neuronales. Hace muchos años en Inglaterra, creo que en el año 97 por ahí, que se le dieron el premio Nobel a la científica que estudió a los taxistas de Londres y vio que tenían cambios cerebrales aquellos taxistas que ya vean parece que el taxista en Londres debe ser más difícil que manejarlas por las calles de Guaymallén, digo, lo embrincado que debe ser, porque necesitan 3 años de experiencia para ponerse a trabajar como taxista. Entonces vio que la parte del lóbulo del hipocampo, que se encarga de todo lo que es el GPS que tenemos, lo tenían más desarrollado que una persona no taxista, ¿no es cierto? Es decir, que ocupando esa parte del cerebro se desarrolla más. Uno lo entiende en la parte muscular, se hace pesa, hace una hipertrofia muscular, pero en la parte neuronal, que se generen cambios, eso no lo sabíamos. Bueno, ahora las neurociencias están evaluando todas estas cuestiones y por eso estamos indicando esta cuestión del manejo del pensamiento y amaestrar un poco a nuestras neuronas, ¿no? Uh-huh. Excelente, me parece esto. Y ya que mencionabas el tema de la pandemia, ¿puede el coronavirus agravar una patología cardiovascular o al revés? Sí, se está viendo que al principio se pensaba que había alteraciones en la coagulación, se estaba evaluando el tema de pequeñas trombosis porque se generaban los procesos inflamatorios, pero claro, eso coincide con todo proceso inflamatorio, por eso las gripes que siempre han sido tan agresivas y ha matado a muchísima gente en el mundo, por eso el tema de las vacunas antigripal, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta como no nos enganchó sin vacuna y el poder que tiene este coronavirus es el poder de multiplicación que tiene, con un poder de difusión del germen. Te imaginas que normalmente, para darte un número, una gripe normal se multiplica 48 veces, se multiplica 100.000 veces, ¿no es cierto?, en una célula. Tremendo. Es decir, que tiene un poder de difusión terrible. ¿Y a quién mata? Y a los que están con más enfermedades, porque en realidad es una gripe esto, pero te debilita, te produce un proceso inflamatorio que si ya estás con alguna enfermedad, alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad o mucha edad, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vemos cómo afecta y cómo ha generado la mortalidad. A un paciente joven difícilmente le dé una patología severa, ¿no es cierto?, mortal. Claro. Pero ¿y qué pasaría si yo tengo mis defensas buenas? ¿Y qué pasaría si yo puedo trabajar sobre mi defensa? Y sobre eso es la charla, es decir, trabajando sobre mi sistema inmunológico, en una buena alimentación, en una buena actividad física, en una buena parte emocional, con el tema de los afectos, con el tema de no sentirte solo, y ojo que no sentirte solo, podés sentirte solo en una fiesta, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero podés sentirte acompañado en tu casa con un buen libro, ¿no es cierto? Tal cual. Es decir, que es la interpretación lo que me genera a mí la angustia o el estrés, la interpretación de los hechos. Es decir, que esto no me lo están haciendo a mí, esto está sucediendo, esto no es mala suerte, esto está sucediendo. Es decir, que todas estas cuestiones es como yo interpreto una situación, y eso es lo que el organismo
lo interpreta como que es verdad. Fíjate que hay una frase muy común que siempre aparentemente lo dijo Churchill o la dijo Descartes. Dice: mi vida estuvo plagada de cosas malas, la mitad de ellas nunca sucedieron. Es decir que todo eran inventos, o sea, todo uno lo genera. El cuento que nos contamos, el cuento que nos contamos. Tal cual, exactamente. Por eso hay que tener cuidado con este cerebro y dejarlo que piense por su cuenta. Uno tiene que amaestrarlo y guiarlo bien. Bueno, me ha gustado mucho este tips fundamental que ha dado de no dejar correr a nuestro cerebro, de no darle tanta autonomía. Exactamente, sí, eso es fundamental. Por eso uno dice: entrate a boxes, cuídate, con esto que hablábamos de los 5 puntos. Sí. Y fundamentalmente para ir a lo más cotidiano que uno ve de las patologías cardiovasculares, bueno, la buena alimentación, acuérdense de no consumir tanta sal, actualmente todo sodio, aún hasta las cosas dulces, las gaseosas tienen muchísimo sodio. Precisamente por eso le ponen el tema del sodio a los alimentos, para el conservante, ¿no es cierto?, el conservante número 1. Y eso ha aumentado mucho en los últimos años, por eso hay tantos alimentos preelaborados en las góndolas de los supermercados, para que se aguanten mucho tiempo, ¿no es cierto? Es decir, cuidarlo con la sal, porque eso actúa directamente en la hipertensión arterial. Sí, es decir, que yo puedo trabajar el tratamiento de la hipertensión con disminuir solamente el sodio y hacer una actividad física. Ese puede ser mi tratamiento único para la hipertensión arterial, y así lo puedo mantener a raya durante muchos años, ¿no es cierto? No hace falta la medicación a veces. Pero cuando eso no se logra, y bueno, llegamos a la medicación. Y una cosa importante de la medicación es que se debe tomar todos los días. Los medicamentos de la hipertensión arterial duran 12-24 horas y ya dejan de actuar, y el organismo vuelve otra vez a tener esa tendencia a levantar la presión. Entonces es muy importante la toma de la pastilla diaria. Hay trabajos que hablan sobre la adherencia al tratamiento, por eso hay pastillas que se toman una sola vez al día. Antes se tomaban cada 6 horas, ponerle las pastillas para la presión. Pero ahora han logrado eso, que en una pastilla, por ejemplo, vengan 3 o 4 drogas, para mejorar la adherencia al tratamiento. Claro. Es decir, que es un punto fundamental la adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas o señales a los que debemos estar atentos y que pueden estar indicando que algo a nivel cardiovascular no está bien? Mira, esa pregunta está muy bien, porque uno siempre habla de la opresión en el pecho, la sensación de estrangulamiento en la garganta, una sensación de náuseas o de vómitos, o ese aplastamiento en el pecho que se irradia al cuello, a la mandíbula, a los hombros, al borde interno de los brazos, preferentemente al brazo izquierdo, pero eso es lo típico en el hombre. Por ahí en la mujer puede tener una sensación de cansancio o de fatiga súbita o sensación de malestar en el pecho, pero que ella como lo deja para después porque tiene muchas cosas que hacer, está con la multitarea y ya no se da los permisos de tener dolor, porque aguanta y ya cuando tenga un tiempo va a consultar. Y muchas veces vemos pacientes mujeres que consultan hasta 9 o 10 horas más tarde de comenzado el infarto, y ahí el daño cardíaco ya casi es irrecuperable. Por eso es importante a la mujer consultar, porque el primer motivo de muerte, tanto en hombres como en mujeres, es la enfermedad cardiovascular. Es decir, no es un problema del hombre la enfermedad del infarto, es un problema también de la mujer. Perfecto, clarísimo. ¿Y en este tiempo de pandemia es recomendable realizar chequeos? Total y absolutamente. Eso es una cuestión que estamos viendo, que han disminuido la cantidad de infartos en la consulta, han disminuido los pacientes que se angioplastian, y eso se debe a que ha disminuido la enfermedad cardíaca en absoluto, ha disminuido la consulta, han disminuido la consulta por el miedo o el pánico al coronavirus, y también un poco los mismos médicos hemos tenido esa mala idea de decir no consulte porque puede infectarse. Entonces también estamos enseñando a que no vayan al hospital.
cosa que ahora estamos revirtiendo y decir, si estás con algún problema cardíaco, consultá, porque no todo el hospital está abocado al coronavirus, sino que vences un poco esta primera línea de si hay fiebre y si hay tos, que te hacen en toda la entrada al hospital, y a partir de ahí te vas a los distintos servicios y estamos trabajando como siempre, ¿no es cierto? Pero evidentemente va menos gente. Sí, en el país los profesionales salieron a advertir con preocupación esto, que la gente se deja estar y que llega al hospital ya en una situación complicada. Sí, tal cual. Mira, el otro día me llamó una señora, doctor, estoy preocupada porque tengo este cosquillón en la mitad de la cara y el brazo. ¿Qué puede ser? Yo me tomé la presión, la tengo un poquito alta, ¿qué me puedo tomar? Le digo, tómese un taxi y váyase al hospital, claro, porque puede ser un accidente cerebrovascular. Te está describiendo un problema por falta de fuerza de los brazos y de la cara. ¿Qué otra cosa puede ser? Nervios, estrés, no, puede ser un accidente cerebrovascular, y yo tengo un tiempo precioso, que son no más de 4 horas, para poder dar medicación y poder revertir esa situación. Si no, eso sigue avanzando y ya me quedo con un cuadro de ACV instalado, ¿cierto? Claro, que puede dejar secuelas irreversibles. Exacto. Por supuesto, la señora le ganó más el miedo y no fue, y entonces uno queda ahí con la angustia de decir, ay Dios, ¿por qué no va? No, yo no voy a ir, que todo lo que sale en el noticiero, que hay que cuidarse, doctor, no pienso ir, yo me voy a tomar algo para la presión. No, tenemos que revertir este mensaje que en principio todos lo dábamos, esto de dejar libres los centros de asistencia sanitaria para COVID-19, pero la realidad es que eso hizo que mucha gente se dejara estar, que no concurriera con sus hijos a tiempo, los chiquitos también llegaron con cuadros más graves sin necesidad, porque como lo estás diciendo, en todos los hospitales se prepararon para poder recibir tanto a los pacientes COVID como a los otros. Tal cual, exactamente, sí. Están divididos el hospital en una parte infecciosa o respiratoria y en el otro sentido, hasta en el hospital, por ejemplo, el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, está dividido hasta por colores, ¿no es cierto? Lo han dividido en colores, como tiene 2 entradas por 2 calles, y vos podés entrar por la parte verde o la parte roja. Es decir, que en varios centros de salud acá en Mendoza también, que tienen 2 entradas, han permitido hacer esta diferenciación. Evidentemente uno tiene que tener la precaución del buen lavado de manos, la distancia, el barbijo, y listo. O sea, no por un contacto instantáneo vas a tener el coronavirus. En realidad, viste que se ha hecho los contagios por estas reuniones de familiares, o estas reuniones en las casas, en donde ya no hay barbijo, ya no hay nada, son muchos, y bueno, por eso se ha hecho los contagios, ¿no es cierto? Pero no se van contagiados en una sala de espera porque hay poca gente, porque todos están cuidándose. En cambio, en tu casa nadie se cuida, ¿viste? Porque dicen, están todos bien. Sí, pero bueno, ahí viene el relajo, ¿no es cierto? Sí. Y aparte esta idea, ¿no? ¿Cómo me va a contagiar mi hermano? No, si no es que tu hermano te quiera contagiar a propósito, es que puede pasar. Claro que sí, por eso uno habla de cuidarse, porque uno está cuidando al otro, ¿no es cierto? Por ahí uno puede llevar el virus pegado, ¿no es cierto? Entonces el buen lavado de manos hace que uno use el colectivo o usa algún elemento en el hospital, pero el buen lavado de manos hace que rápidamente, como tiene una capa lipídica, como si fuera una gotita de aceite el virus, se diluye rápidamente con jabón, ¿no es cierto? Claro, es decir, claro, que sí. Detergente, jabón, ya ahí nomás lo lava porque es como si fuera una gotita de grasa, ¿no es cierto? Microscópica, pero es así, es muy sencillo. Es muy sencillo. En cuanto a los chequeos de rutina, ¿se deben repetir cada tanto en una persona sana o supuestamente sana? Sí, nosotros hablamos de que por encima de los 30 años ya se puede hacer un control anual, ya sea la toma de presión, ¿no es cierto? Fíjate vos, la toma de presión anual, con eso ya estamos haciendo un buen control. La toma de presión, para hablar un poquito, tiene que ser tomada sentado,
tranquilo, sin nervios, con 2 o 3 minutos de relajación, de estar tranquilito, y ahí se toma la presión. Se puede tomar hasta 3 veces seguidas y hacer un pequeño promedio, y esa va a ser mi presión. Siempre a veces la primera presión es un poquito más, por este grado de que me van a tomar la presión, la ansiedad, y ya la segunda ya se normaliza, y ese sería el valor real. Bien. Todo el tema de análisis de colesterol, del azúcar, para buscar esto que hablábamos de el azúcar y el colesterol, que son los marcadores como factores de riesgo. Y pues se puede hacer, cuando uno ya va a hacer deporte, algún ejercicio como la ergometría, que ahora, por esta cuestión de pandemia, no la estamos indicando. Bien, bien. Pero una vez al año hacerse el control de rutina viene bien. Exactamente, eso es fundamental. Y es suficiente. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Ha sido un placer. Bueno, ha sido un gusto para mí, que la pases muy bien. Chau, chau. Así pasaba por Una con Vos el doctor Alejandro Zaraco, médico cardiólogo del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud de nuestra provincia, dándonos recomendaciones que debemos tener en cuenta justamente para prevenir enfermedades cardiovasculares. Siempre un placer hablar con el doctor, clarísimo. Espero que hayan tomado nota de todos estos tips y estas recomendaciones que nos acercan.